Sí, se escucha. Ok, perfecto. Un gusto, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a hacer algo aquí. Ok, ok. Un gusto saludarles. Vamos a empezar con Mayuda Chávez. Sí, doctor, ya prendo la cámara. Por favor, prenda su cámara. Ya, ahí se ve. Aún no la veo. Ahora sí la veo. A ver. Déjame cerrar aquí. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Bien, todo bien, gracias. Me alegra. Y un poquito ahorita me he olvidado que vimos la clase anterior. ¿Me puede ayudar? Lo que conversamos el Eh, día jueves. Empezamos con lo de factores relacionados a la gente, factores relacionados al huésped, las preguntas, las 9 preguntas epidemiológicas del qué, dónde, cuántos, quiénes, el por qué y el qué se ha hecho, o sea, lo que es la decisión ya al final, lo que se Ah, va a hacer a ver, para... entonces ya como que me estoy acordando, ¿no? Entonces primero, en la primera semana, vimos la primera parte como el concepto de epidemiología, ¿no? Vimos el concepto de epidemiología y quien dice lo terminamos el concepto en la segunda clase, ¿no? ¿Y me puede ayudar con ese concepto de epidemiología? Ya, es la ciencia que se encarga de estudiar las distribuciones y los determinantes de los procesos de salud y enfermedad de una población, Para. para así poder aplicarlos para prevención y control. Exacto, esa es la clave. La información no sirve absolutamente para nada. La información, el conocimiento no sirve para nada. Eso tengamos Sí, sí, ese no se punto. lo aplica. Yo ya le dije, si no se la aplica, si ya sabemos, ya conversamos de eso, ¿ok? Entonces, por cierto, aquí no se está visualizando, denme un segundito, deja ser más pequeño, porque esta es la nota de las encuestas que yo hago esos sondeos rápidos, ¿ah? Es parte también de la mesuración, ¿no? Ok, entonces tenemos buena lección, pero de una vez ya tienes la lección bien, con el concepto ya tienes bien la lección, ¿ok? De todos modos, sí queríamos definir un poquito, decíamos que la epidemiología es la ciencia que estudia, ¿por qué decíamos que la epidemiología es la ciencia que estudia? Porque se decía que es una ciencia por lo que se basa en un método científico. Se basa y sustenta en el método científico, un proceso Ajá, y va a organizado, ser sistemático, organizado. ¿sí? Y ahí hablamos también de lo que es el enfoque epidemiológico que se sustenta en qué, en La... el Ahí se primer me fue. paso, míreme, Ah, míreme, míreme, ya, era de observar, sí, qué es lo que se observar, va a hacer con el problema, lo- sí. De sí, ahí entonces ahí yo, cuantificación, el análisis y ya la decisión de lo que se va a los hacer para pasos que vamos, resolver. Ajá. sí, muy bien, un gusto haber saludado con usted, ok, y aquí Gracias. dígame cómo, cuídese, pase bien. Este, Malacatus, Prieto, ¿Qué tal, doctor? Ya enciendo la cámara. ok, No sé si me puede ver ahí, doctor. sí te visualizo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludando. Igualmente. Entonces ya sabemos lo del enfoque epidemiológico y hablábamos nosotros que cuando decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia
la distribución, y cuando nos hablamos de distribución nos acordamos de la tríada epidemiológica. ¿Cuál es la tríada epidemiológica? Esa es lugar, tiempo y persona. La triada de lugar, tiempo y persona. Muy bien, entonces describimos siempre por esas variables. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las morbilidades o del proceso de salud de enfermedades es diferente según la edad, según la persona, según el tiempo y según el lugar. Y ahí hablamos que la epidemiología es la ciencia de distribución y los determinantes. Cuando hablamos de determinantes nos acordamos de qué. En los determinantes del medio ambiente, de lo que nos Del rodea, medio ambiente, el medio y el huésped. el huésped y el medio ambiente. Muy bien. Ok. Ya tienes tu 10. Ahora seguimos conversando. Entonces hacemos que el fin último de la epidemiología, lógicamente, bueno, y decimos que la epidemiología es la ciencia que estudia distribución y los determinantes de las enfermedades, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, de las Sí, doctor. enfermedades. ¿Sí o No, no no? lo No me escucho muy das bien. que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes de las enfermedades. De los procesos de la salud de enfermedad. ¿Por qué no solo de las enfermedades? Porque la epidemiología estudia el proceso como tal, porque es por medio del proceso que se entiende cómo se comporta la enfermedad y cómo puede haber una intervención dentro de eso. No, no, no es la respuesta. Ya tienes el 10, no, pero tranquilo. Pero la idea es que es el proceso de salud y enfermedad porque la epidemiología no se encarga solo de medir enfermedad, cuánto se mueren, sino que también habla de estudios de estilos de vida saludables, de las medidas que se ejecutan, que el ejercicio, la buena nutrición, o sea, no solo es de cosas negativas, sino que la epidemiología también habla de otros usos, y estoy poniendo mal los vocablos, este es en el día 7, ¿no? Así es la cosa, porque después, sí, aquí está, y quién más me participó fue Chávez, ¿no? Sistemático con el orden, pero bueno. Entonces ya sabemos el proceso de salud y enfermedad porque la epidemiología no solo habla de cosas negativas. Y el fin último de la epidemiología ya saben que es establecer medidas de prevención y control. Muy bien, un gusto saludarte, campeón. Igualmente, doctor. Ok, ok, me ayuda por favor. Hernández, ausente. ¿Quién lo conoce a Hernández? Vamos con González. Hola, doctor, ya enciendo la cámara. Deme un minutito. Ah, Ya, ya. ¿ya me puede ver? Ahora sí. Para no mezclarme y ver bien. Ok. Okay. Entonces, habíamos conversado, un gusto saludarla, como les decía, habíamos conversado también de lo que son las preguntas epidemiológicas. Y ¿Ya? las preguntas epidemiológicas nos relacionábamos con el concepto. Entonces, habían unas preguntas epidemiológicas relacionadas, miren acá, A ver, perdón. sí, había preguntas epidemiológicas relacionadas con la identificación del evento, una pregunta relacionada con la magnitud, hay lo que se denomina las preguntas de análisis y la pregunta que son las de las medidas ejecutadas, ok. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas de identificación del evento? La ¿Cuál es la primera pregunta? Sí, identificación es el qué. ¿qué es lo que pasa aquí? ¿No? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Okay? Y las preguntas epidemiológicas de magnitud. ¿De qué yo me acuerdo cuando hablamos de las preguntas epidemiológicas de magnitud? ¿De qué me acuerdo? O sea, las preguntas. El dónde, el Pero, cuándo. pero me acuerdo de las variables epidemiológicas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del concepto? Cuando hablamos de distribución nos acordamos de las variables epidemiológicas. ¿Cuáles son las variables epidemiológicas? El tiempo, la persona y el espacio. Al lugar, tiempo y persona. Entonces, cuando hablamos de las preguntas de magnitud, me acuerdo de las preguntas lugar, tiempo y persona y le agrego una más. ¿Cuál es la otra pregunta? El por qué. No. Magnitud. Me acuerdo, bueno, nuevamente hago la pregunta. ¿Cuáles son las preguntas de magnitud? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuántos?
Ya, agrego O cuánto. sea, la cantidad, la cantidad. Ok, vuelvo a repletarle ya. Ok, trate de organizar las ideas nuevamente. ¿Cuáles son las preguntas de magnitud? A ver, ¿cómo? No. ¿Dónde, cuándo, quién y cuántos? Ok, ok, un gusto. Gracias, señorita. Cuídese, pase bien. Señorita Insúa, Sí, doctor, espérame un segundito que estoy prendiendo la cámara. ¿Me puede ver? aún no. ¿Qué tal? Gusto saludarle, señorita. ¿Cómo le va? Hasta doctor. Ok. A ver, cuénteme. Todavía no he sacado bien estos porcentajes, así que lo voy a ocultar para que no se nos... Ya. Ok. Entonces estamos con la lección de hoy día. Ok. Ya tengo participación. Ok. ¿Cuáles son las preguntas epidemiológicas de magnitud? A ver, de magnitud habíamos hablado que son 3 basadas en los 3 determinantes, que son por lugar, dónde, por tiempo, cuándo, y por persona, quién, y hay una extra que es cuántos. Pues esas son las preguntas de magnitud. Yo le pregunto la pregunta de magnitud, me dice. Cuando le hago la pregunta, hay otras preguntas que son las de análisis. Y ahí me acuerdo el concepto en los determinantes. Donde hacemos cuando tenemos determinantes, nos hacemos cuál pregunta epidemiológica. Disculpe, doctor, se me cortó. ¿Puede repetir? Por La pregunta, determinante. las preguntas epidemiológicas, a ver, cuando hablamos de las preguntas de análisis, me acuerdo de los determinantes. Los determinantes, ya sabemos, cuando hablamos de determinantes, vamos a ver alteraciones de la gente, del huésped, del medio ambiente. Bueno, pero nosotros tenemos que, en las preguntas de análisis, ¿cuál es la pregunta de análisis? La pregunta de análisis es ¿por qué? El por qué, ¿no? El por qué, qué pasó, hubo un cambio en la gente, un cambio en el ambiente, un cambio en el huésped. Esas son las preguntas epidemiológicas de análisis. Y las preguntas de las medidas ejecutadas, que tienen que ver con la aplicación. Son 3. Son qué se ha hecho, qué resultados se tuvieron, me parece, y qué más se puede hacer a partir del análisis. Muy bien. Un gusto haberla saludado, señorita Insúa. Gracias. Ok. Sí, necesito despegar para ver quién no ha dado lección de plano, sí. Ahora vamos con... ¿Ya se conectó Malacatus? Bueno. Monar. Sí, doctor, Ah, ya. Está presente. Entonces, control C, control V. Bueno, No se ya. Entonces tiene un OK rojo porque no, ahí le pongo con una etiqueta, ¿no? Igualmente aquí tenemos... sí, no, es que tuve problemas de conexión. Entiendo. Quiero que por favor no se preocupen. Pues no, sí tienen que preocuparse, pero yo siempre pongo este ítem. Por ejemplo, no sé si está bien que lo diga, por ejemplo, aquí tiene falta la señorita Carbo. Pues sin embargo, ella me dio lección. Entonces no se integró a clases el primer día, pero dio buena lección. O sea, para mí eso a la hora de mesurar yo voy a considerarlo, ¿no? Así como considero los llamados que no me responden, yo entiendo que pueden tener inconvenientes, ¿no? Pero cuando yo veo al Blackboard y veo que tienen conectada bastante tiempo, bueno, o sea, si estuvo ahí algún inconveniente que hasta a mí me puede pasar. La ventaja es que soy el docente y ustedes no me pueden... Ah, no, sí, también me evalúan, ¿no? Bueno, espero que sean benevolentes conmigo. Ok, continuamos, señorita Malaca, ¿ya? Entonces nosotros hablamos del uso y aplicaciones de la epidemiología, ¿no? Cuando hablamos de uso y aplicaciones de la epidemiología, hablamos del primer uso, ¿no? Entonces hablamos de qué. ¿Recuerda la cinta métrica? ¿Cuál sería el primer uso de la epidemiología? Hola. Sería la identificación del problema. A ver, no. Esa es la primera pregunta epidemiológica. ¿Qué es lo que pasa aquí? La primera pregunta epidemiológica. Estamos hablando, ya salimos de
las 9 preguntas epidemiológicas y vamos a hablar aplicaciones y usos de la epidemiología. Entonces yo les dije que tienen que acordarse, imagínense, la cinta métrica yo les decía, el primer uso. Medición. ¿La medición de qué? La medición tengo que ver el nivel de salud de la población. Exacto, exacto. Es importante hacer una medición de las condiciones de salud de la población porque en base a esas mediciones yo sé cómo se comporta normalmente determinado evento y de esa manera yo podría determinar si existe algún tipo de alteración. ¿De acuerdo? Okay. La segunda pregunta epidemiológica, no sé si se acuerda que yo le decía atrás, significa pasado. El segundo uso y aplicación de la epidemiología, ¿cuál sería? En eso tengo que ver la descripción de la historia natural de la enfermedad. Pasado, historia natural de la enfermedad. Muy bien. Nosotros sabemos, de acuerdo al comportamiento de la historia natural de la enfermedad, nosotros podemos predecir algún tipo de problema, algún tipo de evento, algún tipo de circunstancia, identificación de brotes, epidemias. Sí, porque yo sé lo que normalmente. Le puse el ejemplo de que me invitaban y de repente me dio tifoidea y no sé si recuerda que a veces tomamos acciones, pero tenemos que ver que según la historia natural de la enfermedad no se presenta ningún tipo de problema. Por ejemplo, en este año vamos a encontrar un pico de los casos de dengue y según la historia natural es normal que en este año se presente un poco de picos, ¿no? Entonces, o sea, porque cada 4 o 5 años se presentan brotes y epidemias y en este año esperamos un incremento de casos. Si hay un incremento de casos, hay una alarma. Bueno, sí, hay que tomar medidas preventivas, bla, bla, pero es algo que se espera. ¿Por qué lo esperamos? Porque esa es la historia natural de la enfermedad. ¿De acuerdo? Y el otro uso, señorita. Tengo que identificar los determinantes de la enfermedad para poder distinguir, diferenciar. Claro, ya como yo le decía, ya tiene el 10 ganado. Como le decía, cuando hablamos de determinantes, es que cuáles son los factores que condicionan a que se presente que se me, por los cuales se me puede presentar un evento. Es decir, si tenemos lluvias, mire que ya empezaron a llovinar en Guayaquil, si tenemos lluvias, si tenemos humedad, hay más vectores, mayor probabilidad de que se presenten más enfermedades vectoriales. Hay lluvias, hay inundaciones, la gente anda por charcos, hay más posibilidad que se presenten enfermedades dermatológicas, que se me presenten casos de leptospirosis. Entonces hay correlación entre factores o determinantes que podrían condicionar a que un evento se presente. Muy agradecido y un gusto haberla saludado, señorita. Gracias, doctor. Ok, vamos con Jacome. Ya activa la cámara, Doc. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. ¿Todo bien? Hola. Sí, todo bien. Me alegra mucho, Jacome. Entonces estábamos conversando de los usos y aplicaciones de epidemiología. ¿Algún otro uso o aplicación? El control y la prevención. Y también Entonces, tenemos los mecanismos por el cual damos ese control y esa prevención. perfecto. Entonces tenemos ya dos usos y dos aplicaciones. Repito, me acuerdo del concepto que el fin último de la epidemiología es la prevención y control, ¿no? Entonces ahí tenemos que uno de los usos es para aplicación de medidas de prevención y control. Es decir, si ya sabemos que se puede incrementar esto, porque de repente aquí esta parte del río se me inunda, entonces tengo que tomar acciones para que no pase esto. Si de repente aquí cojo y tengo muchos terrenos baldíos que no rocío, o sea, no lo corto la hierba y ahí pueden como crear vectores, ¿no? O sea, proliferar los vectores. Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención y control que debo hacer? Si de repente sabemos que ahorita tenemos la circulación, ya es comunitaria, se enteramos que estaba por el oro, hay que delimitar la migración y controlar la variante que viene del oro en relación a la variante delta. Si ya sabemos que tenemos que uso de mascarilla, tenemos que evitar lugares de hacinamiento, etcétera, etcétera, como medidas de prevención. Esa es una cosa. Ahora, ¿cuál es el método de prevención
Ese es otro uso y otra aplicación, porque en base a los diferentes análisis, tú programas o planificas, esto es bueno para esto, para esto, para esto, pero no siempre una medida va a ser buena en todas las localidades. Entonces, si ya les platicamos a ustedes por el ejemplo, un ejemplo que, por ejemplo, para solucionar la problemática de control vectorial en Machala, se trabajó mucho con la comunidad y gracias a la participación comunitaria hubo una bajada significativa de malaria en nuestro país, inclusive el país fue condecorado, porque esas medidas con participación comunitaria se usó un buen control vectorial en Machala. Eso mismo se quiso hacer en el Empalme, eso mismo se quiso hacer en el Durán y no tuvimos éxito. ¿Sí les conté eso? ¿Sí les conté eso? No lo recuerdo. No recuerdo que nos contó sobre eso. Sí Pero nos te puso cuento, pero ¿qué tú otro crees? ejemplo. Sí, pero ¿por qué tú crees que en Machala funcionó la participación comunitaria y en Durán no, ni en el Empalme? ¿Qué tú crees que pasó ahí? No lo sabría decir, Doc. No, pero ¿qué se te ocurre? No, yo sé que no estuviste ahí, pero ¿qué se te ocurre? No, estamos conversando, tranquilo, ¿no? Estamos conversando. O sea, no se cumplió como se deberían las indicaciones. Lo primero que uno se piensa, no, participación comunitaria. La gente de Machala sí participa, entonces la gente de Durán y la gente del Empalme no participa. Es lo primero que se nos puede ocurrir, ¿sí o no? Pero no es el caso, porque la gente de Durán, como el Empalme, como el de Machala, es muy preocupada por su salud y sí quiso participar. Pero el problema radica es que Durán es el dormitorio de Guayaquil. La gente va a dormir a Durán, o sea, dice vive en Durán, pero en realidad pasa trabajando en Guayaquil y se baja a dormir a Durán. Pues la gente del Empalme comúnmente trabaja en Quevedo y de ahí se regresa a dormir al Empalme, que es donde viven. Entonces, si yo quiero hacer actividades de control, o sea, con participación comunitaria, cuando voy a Durán, la gente no está en su casa, está trabajando en Guayaquil. Entonces, ¿yo qué método utilizo para prevención y control? Lógicamente tengo que adaptarme a las características de la población donde voy a hacer la intervención y en base a eso yo planifico mis acciones. ¿Sí me hago entender cuál es el método más adecuado para esta localidad? Claro, cada método tiene que ser individualizado. A las realidades locales. Por ejemplo, también se hizo control larvario en, en, con pescaditos, ¿sí? Hay peces larvicidas, inclusive hay caracoles, unos pepodos que comen las larvas de los mosquitos, que tuvo mucho éxito también en Machala. Pero en Esmeralda los pescaditos terminaron fritos. No siempre una medida que funcione en un lugar va a funcionar en otro. Y si nos vamos a un caso extremo, emito un comentario personal, no me creo dueño de la razón. Pero por ejemplo el caso de esa tablita del consumo de drogas, que tuvo un éxito en Uruguay. Pero el hecho que haya tenido un éxito en Uruguay no significa que tenga éxito en el Ecuador. Y eso fue, desde mi punto de vista, no me gusta tocar temas políticos, pero fue un fracaso. Tendría que hacerse una investigación, un pilotaje de acuerdo a las características poblacionales, porque hacemos que la gente de Quito es diferente a la gente de la costa, es diferente a la gente del oriente, inclusive la gente de Manabí es diferente a la de Guayaquil. Entonces cada país, y más sin nuestra población, en nuestro país hay tanta diversidad, peor entre países. Entonces siempre las medidas que se ejecutan tienen que tener una lógica y una característica. Entonces dicho eso, y el último uso de la aplicación y uso de la epidemiología. Ya nos quedaría solamente la planificación y evaluar de la planificación, más o menos lo que viene después de hacer una selección de los métodos. Tendríamos que planearlos, plantearlos cómo hacerlos y evaluar cómo nos va con ellos. Pero sí efectivamente tiene que ver con un proceso de evaluación, pero ¿a quiénes evalúan? ¿Quiénes son los que dan salud? A ver. Ya era el equipo de salud. Eso Sí. es la evaluación a los equipos de salud para ver cómo ellos operativizan. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos repasado lo que es las aplicaciones y uso de la epidemiología. Un gusto haberte saludado, campeón. Pasa bien. Igualmente. Calderón. Buenas, doctor. Ya le activo la camarita. Ok.
¿Ahí me ve? Sí, la veo, un gusto saludarla. ¿Cómo Un está? gusto, doctor. Bien, ¿y usted? Gracias a Dios, bien aquí, esperando poder satisfacer sus... Bueno, no hacerlos dormir y poder transmitir un poquito de la clase el día de hoy que tiene esta finalidad que me gustaría que por favor me ayude con la lectura. Sí, claro. Sesión 5 y 6, contenido programático, modelo explicativo del proceso de salud de enfermedad, conceptos de salud de enfermedad, modelos explicativos de la enfermedad, modelo de causalidad. Tenemos 3 ítems: causa única, que es un efecto único; causa múltiple, efecto único; causa múltiple, efecto múltiple. Y por último, los determinantes de la salud. Bueno, como ustedes se dan cuenta, ustedes ya tienen el sílabo y alineado al sílabo voy a dar la sesión 5 y 6. Pero doctor, ya dimos la 1 y la 2, pero falta la 3 y la 4. Analizando yo la información, he decidido empezar por el 5 y 6, posteriormente voy a dar 3 y 4 y después entender, espero me entiendan el porqué, porque ahí parece que hubiera una lógica inversa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aprender el concepto de salud de enfermedad. Bueno, este es para esta semana, ¿no? Hablar de los modelos causales y sobre determinantes de la salud. Entonces vamos a hablar del concepto de salud de enfermedad, sobre la definición de salud de enfermedad. Entonces, les cuento que antes la definición de salud era una definición negativa. Es decir, yo no estoy enfermo, ¿no? Al decir yo no estoy enfermo, ¿de qué estoy hablando? De lo que yo pienso, o sea, es una percepción individual, ¿sí? Simple y llanamente, empezamos como la definición, perdón, hay muchas definiciones. Yo en lo personal he tratado de coger ciertos ítems para ver cómo, desde mi punto de vista, ha ido evolucionando los conceptos de salud y enfermedad y esperamos que con ustedes podríamos ir llegando a acuerdos y concordancias sobre esta definición, ¿ok? Entonces, como decía antes, la concepción o la definición de salud es subjetiva, es decir, es individual y es la ausencia de enfermedad. Es decir, yo digo que no estoy enfermo, no estoy enfermo. Yo no estoy enfermo. O tengo una amputación, yo no estoy enfermo, es mi percepción. Es la ausencia de enfermedad. No tengo fiebre, no tengo tos, no estoy con rinorrea, no estoy con diarrea, no estoy enfermo. Simplemente la ausencia de enfermedad. Pero puede darse el caso de que no estoy enfermo, estoy todo así como que, bueno, medio depre, pero no estoy enfermo. Pero posteriormente no solo se pensó que era la ausencia de enfermedad, porque ya la definición orientaba que si bien es cierto era subjetiva, no solo es la ausencia de enfermedad, es decir, no tener fiebre, tos, gripe, sino que era el cómo me siento, o sea, el sentirme bien. Entonces, vemos que el concepto de salud en su inicio, que era negativo, se transformó en positivo, pero eran unas definiciones individuales, subjetivas, ¿de acuerdo? Posteriormente fue cambiando el concepto y el concepto ya que ustedes conocen, y me ayuda por favor con la lectura de ese concepto. Yo le ayudo, doctor. El completo estado de bienestar físico, psíquico y social. O sea, ahí este es el concepto, ¿se lo he oído antes? Seguro que sí. Es el concepto de la OMS, ¿no? Entonces, es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ¿no? En realidad, este concepto no es originario, o lo creó fue Stampa en 1945 y después en 1946 la Organización Mundial de la Salud lo aceptó como propio, ¿sí? Entonces, cuéntemelo. ¿Qué opina de usted de ese concepto? Opinaría que es un concepto bastante completo, bueno, completo, viendo que anteriormente era subjetivo. En primero empezó con un no tengo enfermedad, luego sino un ¿cómo era? Era un bienestar
pero luego que es que va a ser un estado completo del bienestar. Yo creo que no solo se basa en el estado físico, como lo dice el concepto, sino también estar bien tanto psíquicamente, físicamente y también obviamente socialmente. Si uno no está bien psíquicamente, va a tener problemas posteriores, eh, puede lastimarse ¿Y uno mismo. usted cree que uno siempre está bien psíquicamente? Psíquicamente, en Completo, completas facultades mentales. completamente. Eh, a ver, hagamos una idea de que saqué 10 en el examen de epidemiología, wow, estoy súper contento. Estudié y me salí bien en el examen. Chuzo, pero ya mismo, mañana tengo el examen de semiología y me cambió mi estado. Ay, perdón que se me desconectó. No, no, ok, no sé si me hago entender. Ahorita la sociedad es sumamente cambiante. Ustedes los adolescentes, ¿ustedes están conformes con todo? Hoy estoy feliz que ganó, bueno, no hablemos de política, no estoy feliz que ganó la selección del Ecuador con quién jugó, ni me acuerdo con quién jugó. Yo no sé de fútbol, pero bueno, sé que ganó y después perdió. Está feliz porque ganó, pero después perdió. Ay, nuevamente me deprimo. Oye, yo estoy feliz, qué chévere. Ay, pero mi suegra viene mañana. Ah, me deprimo. No, disculpe, no es no lo tomen a feminismo, no es tratar de que no se duerma, por favor. La idea es que yo tengo una esposa que gana bien, muy bonita, tengo mi carro, tengo muy colegio a mis hijos, tengo una casa propia con piscina, chévere, pero me llevo mal con mi vecino. ¿Estoy mal o bien psicológicamente? O me pueden robar, que salgo porque tengo dinero, me pueden robar porque piensan que tengo dinero. Entonces, o los adolescentes, ustedes siempre están, la característica del individuo, de los adolescentes, siempre están inconformes con el entorno, porque es la rebeldía de la edad. Entonces, nuevamente, ¿usted qué opina de ese concepto? ¿Usted que uno puede estar completamente saludable según ese concepto? Sí, es así, no, porque ¿Eh? nuestro estado es cambiante, como usted lo dijo, nuestro estado va a ser siempre cambiante. Nuestro estado no está Nuestro estado va a depender de la situación en la que nos encontremos. claro, y ahorita estoy feliz, en un momento ya no, una buena noticia, fue una mala noticia, o de repente hay gente que tiene todo, la Claro, característica hay gente que tiene claro, todo, pero sin embargo siguen conformes, es innato en el ser siente humano que le falta más y va a psicológicamente, querer más. exacto. Y socialmente, también la sociedad cambia, el entorno cambia, Claro, un justo, momento puede estar bien económicamente y el otro segundo se pierde todo. claro. O, o O lo de repente contrario. o lo contrario, o estás bien, no, pero la idea es que ahorita como estamos en nuestro país con tanta violencia, con tanto que se ve muerte, sicariato, que no sé, que es una sociedad que hay influencia de extranjeros, hay una serie de cambios de hábitos, costumbres, entonces esos choques de culturas pueden alterar el entorno social, para bien o para mal, pero entonces completamente hay situaciones modificables, ¿no? Y físicamente, bueno, el estado nutricional ya vemos que las personas cada vez cambian físicamente, pero mental y socialmente hay mucha variación. Pero entonces, si nosotros analizamos el concepto, a ver, le digo a una persona, otro ejemplo, una persona con VIH, a ver, tiene salud. A ver, infección no es igual que enfermedad. Ya, hagamos otro ejemplo mejor, para no irnos a VIH. Vámonos que yo vengo y yo tengo SARS-CoV-2, no tengo ningún síntoma. Entonces soy infectado, porque ya vamos a hablar que es una infección asintomática o una infección subclínica, ya vamos a hablar de esos conceptos. Entonces, ¿yo tengo o no tengo salud? ¿Qué dice usted? Se frizó. Se frizó la señorita Calderón, creo. Ok. Carbo. Carbo. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gracias a Dios, bien, ¿y usted?
Bien, muy bien. Bueno, como estamos conversando, una persona, si yo tengo SARS-CoV-2, ¿yo estoy sano o no estoy sano? Si no tengo ninguna sintomatología. Por No se supuesto que preocupe, no. señorita. ¿Estoy sano o no estoy sano? Perdón. No, ¿Sí o no? no. No. A ver, el hecho de que estoy infectado no significa que yo tenga ningún tipo de sintomatología. Pero dependiendo, pues, si usted es asintomático o sintomático. Por Pero eso le tiene... digo, a ver, le cuento. Yo estuve no, en abril, en marzo, abril, a mí me detectaron SARS-CoV-2, pero yo no tuve ninguna sintomatología. Yo me enfermé. Claro. Yo me enfermé, no, no me enfermé. Yo me infecté, sí, sí me infecté, porque me detectaron el virus. Infección no es igual que enfermedad. La Mm, pregunta es, la pregunta es, ¿yo estuve enfermo? claro que no. Ya, pongamos otro ejemplo, pues ya no conmigo, sino otra persona por acá. Tiene VIH, tiene VIH. ¿La persona está enferma o no está enferma? Sí, Pero si no tiene síntomas. pero tiene VIH. Aquí viene la reflexión, la misma Claro, reflexión, ¿no? La reflexión es, todo es relativo. Si él sabe que está infectado o no sabe que está infectado, ¿verdad? Si él no claro. sabe que está Evento infectado y queda está gran bien, interrogante, ajá. sí, sí. Porque cara vemos, sangre sabemos. Bueno, esta persona podría, si está infectado, pero él no lo sabe, entonces él no está enfermo. En el momento que le detectan, él está infectado, pero no tiene ninguna sintomatología. Él está enfermo. Al No parecer tiene no. ningún... Claro, si no presenta síntomas, él piensa que no, pero al realizar los No, estudios sí. pero la lógica es que yo estamos analizando el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud. El concepto de salud de la OMS. Y ahí dice que es el complejo de estado de bienestar físico, psíquico y social. La pregunta no tiene signos ni síntomas, pero en el momento que a él le dan un diagnóstico, él psicológicamente debe estar bien. Disculpe, ¿me Él puede repetir? psicológicamente, No lo en el entendí. momento que, a ver, él no tiene ningún signo ni síntoma, ni Ajá, nada. Entonces él está infectado, pero no está enfermo. Pero si vamos al concepto de salud de la OMS, en el momento que le dan el resultado, él no va a estar tranquilo. Él psicológicamente va a estar mal. claro, sí. ¿De acuerdo? Entonces, nadie está completamente sano según ese concepto, ¿no? Ajá. Entonces, si yo le pregunto, hay una diferencia de la evolución, mire la evolución del concepto de salud y enfermedad, que al principio era negativo, pero Y era después, individual, ajá. pero individual. Ujú. Tiene que ver con la percepción. Después se hizo positivo, pero también era individual, tiene que ver con la percepción. En cambio, Stampar hizo que este concepto de ser individual, miren, y aquí viene una pregunta, vean, no sé por qué le adelanto el examen o lección. ¿Cuál fue la contribución de Stampar en el concepto de salud? A ver, vamos a hacer aquí la definición de Stampar en el concepto de salud, ¿no? Que dejó de ser subjetivo para hacerse un concepto más objetivo. Dejó de ser un concepto individual para ser un concepto social. Para que vean Stampar ahí. Y agregó a lo físico lo psíquico y lo social. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ¿cuál es la contribución de Stampar en el concepto de salud que lo transformó de individual a social? ¿Sí? Dejó de ser un concepto subjetivo de un individuo, ¿no? Conceptos sociales, se dejó de ser subjetivo a ser subjetivo. Y a lo físico le agregó lo psíquico y lo social. Pero nosotros ya hemos estado conversando que eh, es una construcción social el concepto de salud. Le cuento, a ver, le cuento, ahorita que me acuerdo, a ver, le cuento. Si sabe que allá en la India, a las mujeres, solo las mujeres, a las niñas, lo que nacen y le luxan las caderas. ¿Sabe usted de eso?
Usan la cadera. Sí, porque las mujeres que caminan así, según su cultura, son Claro. súper que son sexy, bonitas. Entonces, la pregunta es, ¿esa chica o esa niña tendrá salud? No, tendría Ah, bastantes inconvenientes, no, tanto eso, si la mujer queda embarazada y vaya a dar un parto, vaya a pero tener hay un un proceso, parto. hay, hay un proceso de adaptación, hay un proceso de Claro, adaptación. ajá, de Y a la adaptación sí, larga es así desde que nacen y ya se organizan. claro, pero a la larga Y es, también le causaría problemas de salud también, bueno, entonces están enfermos. claro. Pero para ellos, pero para ellos no, para nosotros Ah, sí. claro, ajá. Ah, entonces el concepto de salud es una construcción social. Y disculpa que me voy a este ejemplo, no sé si es adecuado, pero no herir susceptibilidades. Pero a veces decimos, oigan, ¿por qué los mejores perfumes son de Europa? ¿Por qué los mejores perfumes son de Francia? Cuéntenme. ¿Usted sabe por qué hay los mejores perfumes en Europa? La verdad que no sé. No ha oído nada de los europeos. No, no estoy informada de ese tema. No ha oído nada de los europeos, que los europeos huelen un poquito raro, ¿no? Ah, de que tienen su olor, su pH un poco más elevado que el de nosotros, por el motivo Sí, que a veces no toman baño, sí. exacto, eso es lo que escuchamos, los europeos. No, en serio, sí, yo estuve al lado de los hombres G, tenía un olorcito este David Sommer. Pero eso de ahí, o sea, esos europeos huelen fatal, porque no solo por eso, hay otros factores, no solo por el costo del agua. Bueno, los europeos huelen fatal, porque oler bien es oler a Paco Rabanne, Coco Chanel, Victoria's Secret. Eso es oler bien, ¿verdad? Ese es el concepto occidental de qué oler bien. En realidad ellos huelen normal. Lo que nosotros estamos más bien alienados a la percepción de oler bien es estar con olores artificiales. En realidad el perro huele al perro, el gato al gato y el hombre a hombre y todo tiene que ver con lo que usted creo que manifestó al inicio, me parece muy bien, tiene que ver con la dieta y una serie de factores humorales que hacen que tengamos un olor característico que varía de acuerdo a las regiones. La dieta es la que juega un papel preponderante en ese tipo de temas. Pero oler bien, ¿qué es oler bien? Insisto, son percepciones. ¿Y por qué me voy a esto? Disculpa que me vaya, toque este tema que puede ser delicado, es que tenemos que tener la idea de que el concepto de salud, ¿sí? Es diferente, o sea, es una construcción social, no es una construcción de que yo, que no, es lo hace la sociedad. Y el concepto que nosotros podemos tener en una determinada sociedad puede ser diferente a las otras sociedades que le parecen bien deformarse el cuello poniéndose unas vainas acá, otros que se deforman la cintura, otros que se deforman los pies, otros que se ponen agujeros se perforan las orejas, están locos esa gente, no, no están locos, son su percepción, son sus costumbres, son sus hábitos, son su enfoque cultural. Igualmente esos enfoques que se traspolan también en las diferentes formas de enfermarse y la diferente percepción de lo que es el proceso de salud-enfermedad. ¿Estoy haciendo entender? ¿Sí? Sí, doctor. Ahorita vemos de los afganos, ¿no? Qué torpes afganos, esos tipos, como se cuelgan de los aviones, como que piensan que no se van a caer y se caen de los aviones. Qué gente para torpe, es lo que uno dice. Pero no, 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 no. Pensar eso es una torpeza. Lo que pasa es que nosotros no sabemos su idiosincrasia, factores culturales, factores, etcétera. Ya vemos que a la mujer, por ejemplo, miren con la discriminación, que a la mujer no lo consideran un ser humano, ¿no? No tiene derechos. Entonces, eso es una locura para nosotros los occidentales, pero ellos tienen su cultura y lógicamente no la aprobamos, no piense que la estoy aprobando, pero cuando nosotros hacemos análisis, en este caso estamos hablando del proceso de salud y enfermedad, tenemos que hablar que las percepciones es una construcción social y tiene que ver con una serie de parámetros que se construyen, insisto, dentro de la misma sociedad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Pero conclusión, ¿qué opina del concepto de Stampar, que lo acuñó después la Organización Mundial de la Salud? ¿Está de acuerdo con ese concepto, sí o no? Sí,
he arado en el mar. A ver, no, escúcheme, si usted está de acuerdo, usted me dice sí, entonces tiene 0. No, si yo le pregunto si usted está de acuerdo, es su opinión, es su percepción, es lo que usted piensa, está bien, eso está bien, sino que, como le hacía la reflexión, no todos vamos a estar siempre bien física, psíquica y socialmente. Claro. Eso es un concepto, o sea, lo malo Eso de ese concepto, a ver, dígalo. dependería de la persona. Se dependería de la persona. Ajá, queda totalmente en la persona, a criterio de la persona, de su forma de vivir. Sí, de absolutamente todo. yo pienso que ese concepto, insisto, no soy dueño de la razón, es una quimera porque nadie va a estar completamente bien. ¿Sí? Y Claro. esto también lo pensó Milton Terry, consideró que este concepto era muy estático. Entonces después vino Milton Terry y ¿qué dijo? Vamos a ver qué dijo Milton Terry. Entonces dejó de ser, ya saben, pregunta para la lección, es cuál fue la contribución de Stan para el concepto de salud y ya lo manifestamos, vean lo que ya manifesté anteriormente. Pero este concepto tiene un problema, este concepto fue muy estático y por eso Milton Terry le dio dinamismo. ¿Qué dijo Milton Terry? Le agregó funcionamiento. Y por favor, me ayuda con la lectura de esto, por favor. Ok, perfecto. En los años 50, Milton Terry, hubo un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, ¿cuál fue la contribución de Milton Terry? Hizo el mismo concepto de aquí. El completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad. ¿Qué hizo Milton Terry? Le quitó la palabra completo. ¿Sí? Sí, entonces es el estado de bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de la enfermedad. Y le añadió que La la capacidad capacidad de funcionamiento. Entonces ya saben la contribución de Milton Terry. Le quitó la palabra completo y le dio la capacidad de funcionamiento. Es decir, transformó el concepto de estático a ser un concepto dinámico. Ojo con bueno, revisen lo que estoy diciendo porque le voy a tomar y me responden de esa manera. Esa fue la contribución de Milton Terry. Entonces, veamos, bueno, de una vez que decía Milton Terry, que Milton Terry decía que habían dos polos en el concepto de salud, ¿no? Que hay un polo subjetivo, que es la sensación de bienestar, y un polo objetivo, que es la capacidad de funcionamiento. Si ustedes se dan cuenta aquí, miren, que durante más salud tenemos, mayor capacidad de funcionamiento. Nosotros perdemos la salud, tenemos menos, perdemos la salud, más perdemos la salud, tenemos menos capacidad de movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía en sí Milton Terry? Que el proceso salud-enfermedad tiene un extremo negativo, que es la pérdida de la salud, y el extremo máximo es la muerte, y el otro que es la salud óptima, que es la salud positiva, el máximo estado de bienestar. Y dice que hay una zona neutra donde confluye lo cultural, lo social, lo económico y lo ambiental. Entonces, eso es lo que dice Milton Terry. Entonces, vamos a hacer. Ya. Entonces, ya sabemos la contribución de Milton Terry, ya sabemos que es un polo positivo, o sea, objetivo, y un polo subjetivo, una zona neutra donde confluye todo. Entonces, una zona neutra y la gente está así, ¿no? En equilibrio. Estoy bien, estoy mal, estoy bien. Entonces, es un proceso que está así como balanceado. Un momento sí, un momento no. Eso es lo que dice Milton Terry. Y tiene que ver con su capacidad funcional. Entonces, el concepto fue de negativo, subjetivo, se hizo positivo, también subjetivo, porque era individual y no solo en la ausencia, sino me siento bien. Después vino Stampar y ¿qué hizo? El concepto dejó de ser subjetivo para ser subjetivo, dejó de ser individual para ser un concepto social. Y a la parte, además de la parte física, le agregó lo psíquico y lo social. Lo malo de este concepto es que es un concepto estático. Es el concepto de Stampar, en el completo está bien el concepto estático. Mientras después vino Milton Terry y ¿qué hizo? El mismo concepto, no, le quitó la palabra completo, es el estado de salud físico, psíquico y social, y le agregó la capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de enfermedad. O sea, el concepto lo dejó de ser un concepto
estático pasa a ser un concepto dinámico y le quito la palabra completa. Entonces, mire cómo el concepto de salud fue individual, después se hizo social, después social estático, después se hizo social, pero ya dinámico, y después ya viene bueno, eso de ahí. ¿Cómo se llama la película de Rescatemos a lo de la ballena, ¿no? Que, la de Michael Jackson y Rescatemos a la ballena. ¿Cómo se llama la ballena? ¿Se Rescatemos refiere a Willy? Sí, yeah, Willy, sí. Free Willy, yeah. Rescatemos a Libertad para Willy o rescatemos a Willy. Bueno, ¿por qué le digo eso? Ustedes se van a acordar de Willy y se van a acordar que ya entonces dejó de ser social y empezó ya el tiempo de ¿qué? 1970, año de mi nacimiento. Y ya viene la parte de el medio ambiente. ¿Me ayuda el concepto de Willis, por favor? Salud. Ok. Es el continuo y perfecto ajuste del hombre al medio ambiente. Enfermedad es el continuo y perfecto desajuste del hombre al medio ambiente. Sí. Entonces ese concepto de social ya se hizo ya ecológico, ¿no? Y empezaron a hablar del ajuste al medio ambiente y cosas así. ¿Sí? Y después vieron y se pusieron medios romanticones y se pusieron a hacer unas cartitas y eso fue en Canadá, en Ottawa. ¿Qué decía en Canadá? ¿Qué decía la carta de Ottawa? Decía que la salud es el resultado de las condiciones de alimentación, vivienda, educación, ingreso, medio ambiente, trabajo, transporte, empleo, libertad y acceso a los servicios de salud. Ok. Entonces, ya tenemos, se ve cómo va a evolucionar el concepto de salud. Ya empezamos de social, estático, social dinámico, después ya se habla de la ecología, y después sale una carta de Ottawa. ¿Ustedes creen que yo le voy a tomar lo de la carta de Ottawa? Un poco de cosas medias confusas ahí, ¿no? En la carta de Ottawa a mí me interesa lo siguiente. ¿Sí? La carta de Ottawa, ¿qué tenemos que saber? Es que el hombre tiene todas las cosas, lo que requiere para satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la carta de Ottawa. Todo lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Y cuáles son sus necesidades básicas? Bueno, el tener libertad, el poderse transportar, el poder estudiar, el poder alimentarse, el tener vivienda y bla, 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 bla. Todo eso de ahí podríamos resumirlo en satisfacer sus necesidades básicas. Eso es la carta de Ottawa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor, ninguna. Si tienen una duda, no tengan miedo en preguntarme para mandarlos una investigación que me la traigan para la próxima clase. Claro. Nadie tiene dudas. Okay, Nadie. Ok. Listo, gracias. Bendiciones, pase bien. George Salazar. Presente, doctor. Señor Poder. ¿Cómo? Ya te he visto, Lidia. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y usted? Todo bien. Okay. Aquí, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. A ver. Entonces, seguimos con el concepto de salud y vemos cómo evoluciona. Y miren, según Julio Frenk, ¿qué es salud? Miren, acuérdense de esto. Salud confluye todo, lo biológico y lo social. Lo individual, ¿y qué sería lo contrario individual? ¿No? George, ¿qué sería lo social? Ya lo dije. O sea, grupal. Lo grupal, lo Comunidad. comunitario, social, sí, ya sí. Ok, la política económica y la política social. Ahí confluye todo. O sea, insisto, yo no quiero que se memoricen todas estas cosas de aquí una por una. No. Salud es donde confluye todo. ¿Sí? ¿Y qué vemos aquí? Un hombre exitoso, ¿no? O sea, alguien que está, salud es alguien que está bien. Y el enfoque de Julio Frenk es que cuando una persona, la salud implica el bienestar de un individuo, pero su valor intrínseco se acentúa o representa que si él está bien, significa que su comunidad está bien.
Y si su comunidad, su colectivo está bien, significa que, ayúdame por favor con esta lectura. Dice, índice de éxito alcanzado por una sociedad y sus instituciones de gobierno en búsqueda del bienestar. Ok. No sé si me estoy haciendo entender la idea de cómo esa salud, que en un momento se hizo social, después hablamos del medio ambiente, después hablamos de cómo la realización personal de acuerdo a tener libertad, tener vivienda, lo de la Carta de Ottawa. Después viene Julio Fren, y si yo le digo el concepto de Julio Fren, ustedes que se van a acordar de ese tipo con los brazos abiertos, Julio Fren, ¿ya? Julio Fren, el tipo así. ¿Qué significa? Que él está bien. Si él está bien, todos estamos bien. Ya parece un programa ecuatoriano por ahí que vi por ahí. Si yo estoy bien, tú estás bien. Eso dice Julio Fren. Si él está bien, significa que es el éxito, el valor intrínseco, es la realización individual y de la comunidad, de la sociedad. La sociedad está bien. Y si la sociedad está bien, ¿qué significa? Lo último que leíste, ¿te acuerdas? Que sus instituciones, vamos. No, que sus instituciones van a estar con el bienestar. Haciendo las cosas bien. Sí, es el índice calzado por sus instituciones, por su gobierno, por su organización política. Entonces aquí ya entramos a la parte de la política, ¿ves? En el concepto de salud. Hablamos del medio ambiente, ahorita ya hemos hablado después de Ottawa de tener todo, y después viene Julio Frey, que la salud donde concluye todo, y donde su realización, el valor intrínseco de todo es la realización del individuo y la comunidad. Y que si el individuo y la comunidad está bien, significa que tiene buenas instituciones públicas, buenos gobernantes, etc. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, por supuesto. Ok, chévere. Entonces, esto es con los conceptos de salud. Según mi evolución, hay otros conceptos que son muchos más, hasta pueden ser cortos. Por ejemplo, para los orientales, ¿qué es salud? Tener armonía. Salud, igual, tener armonía. Eso es todo el concepto de salud para el sector oriental. El summa causae, que es para nuestras tribus, también hay otros conceptos. Pero insisto, yo he querido sintetizar para que ustedes tengan una idea de cómo ha ido evolucionando los conceptos de salud. Pero sobre todo, a mí me interesa que ustedes hagan su concepto de salud. O sea, si ustedes le preguntan, yo necesito que reflexionemos, si ustedes le preguntan en lo posterior, ¿cuál es el concepto de salud? Y todo el mundo, yo lo he escuchado aquí, concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y esa es la meta que quiere alcanzar todo el gobierno. Y según hemos conversado, según mi humilde opinión, ¿tú crees que podemos tener completo estado de bienestar físico, psíquico y social? ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Yo creo que no. ¿Verdad? Entonces tu concepto, haz tu concepto. Yo no digo que digas, si yo te pregunto, ¿cuál es tu concepto de salud? En un examen, y tú me dices, es estar chévere. Ese es tu concepto. Yo no puedo poner malo porque es tu concepto. Pues yo quiero que tengan la idea de que la salud o el concepto de salud es una concepción no individual, sino que con el base de historia, la historia se basa, no te digo en el medio ambiente, en la relación de la política pública, fue una serie de factores. Y es una construcción social. El concepto de salud es una construcción social y tiene que ver mucho con la cosmovisión de la población. ¿Sí? Entonces, insisto, mi intención es aprenderse todos estos conceptos. Hay cosas que le voy a tomar, cuáles son las contribuciones de un concepto a otro, eso les voy a tomar. Pero yo creo que por lo pronto ustedes se hagan la idea de que tenemos que reflexionar que siempre todo tiene que ver con una cosmovisión. Y hay cosas que cambian. Tanto tiene que ver con la cosmovisión que, bueno, ya sabemos qué es salud. Y vamos a ver qué es enfermedad. Y eso lo vamos a leer rapidito, porque en realidad estos conceptos es para que vean cómo ha evolucionado. Están dentro del sílabo y tenemos que darlos. Pero te quiero decir que enfermedad, cómo ha evolucionado el concepto de enfermedad, me ayuda con Babilonia. ¿Qué pasa con los babilonios? O sea, la pérdida de la salud era un castigo de los dioses. Sí. Entonces Babilonia la grande, es bíblico, hasta se destruyó, ¿no? Entonces, como se destruyó la Babilonia, el castigo de los dioses. Después vienen son las migraciones, ahí vienen, ¿cuál viene después de los babilonios? Los egipcios. A ver, ¿qué dicen los egipcios en Egipto?
se hacía una interpretación causal empírica para la medicina externa y religiosa para la interna. Es decir, ellos se enfermaban era porque el castigo de Dios. En cambio, ¿cómo se llama? Los esclavos, los judíos, le pasaba algo, bueno, eso ya es cosa de, ya no era por el castigo divino, eso ya porque se cayó y se murió, ¿no? Hacían esa diferenciación. Y aquí, ¿qué decía el corpus hipocrático? O sea, las causas o determinantes de enfermar serían... O sea, ahí hacer la división en causas internas como... raza, temperatura, sexo y edad, lo que hoy se denomina marcadores de riesgo y se incluyen en los determinantes genéticos biológicos. Es decir, ellos decían que hay causas, ¿no? Para enfermarse, causas que tienen que ver con la raza, más se enferman esto que otro, o según la raza, tienen que ver con el sexo, según la edad. Y empezaron a hablar un poquito de las causas internas en el corpus hipocrático. ¿Y cuáles son las causas externas? Yayep, las causas externas. Y externas, mala alimentación, aire contaminado, traumatismos, parásitos, animales, intemperancias térmicas, venenos, etc., que hoy se clasificarán como factores de riesgo y formarían parte y los estilos de vida. Sí se me escucha, porque tengo creo que mal internet. No, sí te escuché, sí te escuché. Bueno, entonces vemos que cómo ha ido cambiando el concepto de enfermedad. ¿Qué decía Galenos? Dividía las causas productoras de enfermedad en... O sea, igual que acá decía internas e internas. ¿Y cuáles son las externas o mediatas? Externas o mediatas, trastornos alimentarios, sexuales o emocionales, exceso de trabajo, calor, frío, veneno, etc. Y las internas o diapositivas, dice edad, sexo y constitución, etc. Es decir, hasta aquí estamos igualitos que el corpus hipocrático, ¿no? Con factores internos y externos. Por aquí dice que hay unas intermedias o conjuntas, que sería el resultado de acción de las primeras por la segunda. Es decir, si de repente en las edades extremas te exponías a las interferencias térmicas a mucho calor, bueno, vas a tener diferentes formas de enfermarte o no. O sea, tiene que ver si eres hombre o eres mujer, o sea, tiene que ver con tu edad, todo está relacionado factores internos con los factores externos, ¿no? Porque no todo el mundo tolera mismo los medios ambientes agresivos, que según la edad es variante, según el sexo es variante. Y para finales, ¿qué decía Joan Peter Frank del siglo XVIII? En la obra Política Sanitaria describe sobre los determinantes de conservación y pérdida de la salud y afirma que la miseria del pueblo es la causa de la enfermedad. Sí, entonces puedo preguntarle qué decía Joan Peter Frank. Esta es la esencia de esto, ¿no? Que la miseria de los pueblos es la causa de enfermedad. Es decir, miren que ya empieza igualmente que hablamos de salud, que integraron la parte política, aquí también integra la parte política. Y Abraham Horby lo mismo. ¿Qué dice Abraham Horby? Esta es la última diapositiva sobre enfermedad. Ayúdame, Sergio. Dice la de Horwitz. Sí. Dice, hace igual la afirmación del círculo pobreza-enfermedad en la asamblea de la OMS, señaló que la incultura y la pobreza son las principales causas de enfermedad. Y abajo dice, durante el siglo XIX, este pensamiento médico en polémicas de tipo filosófico o político disminuyó y se institucionalizó una explicación unicausal de la enfermedad de origen externo. Ya, ok. Entonces de aquí ya vamos a hablar de los modelos de la causalidad. Vale. A ver. ¿Tienen todo claro hasta aquí? ¿Qué dices, Sergio? ¿Está todo claro? Oh, sí, yo sí. Yo no, oye, tantos conceptos que se hacen medio complicados, ¿verdad? Eso de cómo tengo que... El doctor me va a preguntar todas esas cosas. No, yo creo que en el caso bueno, tenemos que tener un concepto de salud, que tenemos que tener un concepto propio y analizar cómo ha ido evolucionando los conceptos de salud. Pero en relación a la enfermedad, bueno, Babilonio,
como los babilonios decían que todo era castigo divino, y después vino ya los egipcios, como tenían esclavos. Ay, me acuerdo con los egipcios, allá los esclavos se enferman por cosas externas y nosotros por castigo de Dios, ¿no? Y de ahí viene el corpus hipocrático, ya vienen factores internos y factores externos. Después viene Galeno y ya habla de factores internos y externos, pero hay cosas que interrelaciona una con otra, es decir, las intermedias, es decir, la salud. O sea, como decía el corpus hipocrático, que factores externos eran las interperancias térmicas, por ejemplo. Entonces Galenus decía que, bueno, la interperancia térmica que se expone un niño o un adulto va a ser diferente que un joven, un adulto mayor, o sea, según el sexo, según la edad, van a tener distinto efecto sobre el individuo los diferentes factores externos. O sea, los factores externos repercuten según los diferentes factores individuales, ¿no? De cada ser, ¿no? Sí, y de ahí viene ya Horvis, que hablaba ya entraron ya a la parte política y cosas así, hablaron de la miseria de los pueblos, después hablaron de la falta de cultura y cosas políticas. Entonces se incrementaron ya ese tipo de cambios de los conceptos de salud de enfermedad. Después de estos conceptos, vienen y empezaron con la novedad, ¿qué es enfermedad? ¿Qué es enfermedad? ¿No? Entonces vendrían aquí lo que se denomina, salieron diferentes modelos, ¿no? Y este es uno de los modelos explicativos de la enfermedad, que es la teoría de la causalidad. Y para esto necesito el apoyo de Monara. Monar. Buenas tardes, doctor. Ya conecto mi cámara. Ya, ahí. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, sí. Estos conceptos a veces como que son medio cansinos, ¿no? Pero sí lo estoy llevando, ¿no? Espero no lo estoy confundiendo. No, ¿verdad? No. Un poquito. No, que lógicamente hay que asentarse, pero insisto, no necesito que vayamos reflexionando las cosas. Quiero llevar a eso, una reflexión. Como le decía, la gente dice, bueno, ¿qué es enfermedad? ¿Qué es enfermedad? Y empezaron uno de los primeros modelos en la teoría de la causalidad. Entonces, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Ya, teorías de la causalidad. La epidemiología se dedica a encontrar las asociaciones causales o no causales entre los estados de salud y los procesos biológicos, físicos y sociales, factores de riesgo. Es decir, los factores de riesgo, ¿no? Entonces se dedican a buscar esas asociaciones. Entonces, dentro de la teoría de causalidad hay algunas. Tenemos la teoría de la causa única, efecto único. ¿Qué significa la teoría de la causa única, efecto único? ¿Qué decía? Que una causa siempre produce un mismo efecto. La causa precede el efecto. Es decir, todo efecto tiene una causa y la misma causa siempre produce el mismo efecto. Esa es la teoría de la causalidad. Aquí teníamos que la teoría de la causalidad se divide en dos: deidista o sobrenatural y biologista. La deidista o sobrenatural, ¿qué nos dice? ¿Me ayuda, por favor, con esta lectura? Ya. Deidista o sobrenatural, causa única y suficiente para provocar la enfermedad de origen divino o sobrenatural. Dominó en épocas primitivas y esclavistas y persiste en concepciones populares. Deidista no sobrenatural, en ese tiempo todo era castigo divino, todo era porque Diosito es así. A ver, por ejemplo, paciente de 6 años con náusea, fiebre, decaimiento extremo, debilidad muscular. ¿Cuál es su diagnóstico? Presuntivo. ¿Qué cree usted que puede tener ese paciente? No sé, ¿alguna infección? Diagnóstico. Mal de ojo, el niño está enfermo porque está guiado. Ese es en ese tiempo, ¿no? Yo sé que no, en ese tiempo ese era el diagnóstico. Leemos al siguiente paciente. Paciente de 40 años con dolor al orinar, uretritis, acompañado de secreción espesa, blanco cremoso. Diagnóstico. Castigo divino. Eso le pasó por mujeriego, ese sinvergüenza. Tenga esa enfermedad porque es de signos de Dios. Ay, me quedé de año. Ay, porque Diosito. Me quedé en primer lugar porque Diosito así lo quiso. Ah, es patuchito. Ay, porque Diosito así lo quiso. Está mal papeado, mal alimentado. Y a veces, bueno,
Esto todavía persiste en concepciones populares, todavía lo del mal del ojo, que está con el susto y cosas así. Entonces, insisto, estamos trasladando en el tiempo que antes la enfermedad era una sola causa, un solo efecto. Una causa produce un efecto. Por ejemplo, los agentes que pueden producir un problema pueden ser agente biológico, físico, químico. Ya sabemos que los agentes que nos producen un efecto, por ejemplo, ¿quién produce el cólera? ¿Cuál es la causa? El vibrio cólera. El vibrio cólera. Vibrio cólera. Exacto. Es una bacteria. Es una bacteria, exactamente. Hacemos que las bacterias pueden ser forma de escribirlo, ¿no? Vibrión, un vibrión en forma de C, así como espiral. Porque ya sabemos que las bacterias viven en coco, bacilos y espirilos, ¿no? Ok. Y física, congelamiento. ¿Quién nos produce congelamiento? Quemaduras. ¿Quién nos produce quemaduras? Quemaduras, el fuego. El fuego y congelamiento, la nieve, ¿no? La nieve. El hielo, la nieve, ¿no? Intoxicación de los plaguicidas. Bueno, aquí está, como bien dice usted. Diría que cuando hablaba de teoría causal decía una sola causa, un efecto, una sola causa, un solo efecto. Y esto se desarrolló, en ese tiempo todo era así, solo una causa, un solo efecto. Como les decía, la teoría de la causa única, efecto único, se dividía en deidista sobrenatural, como ya lo vimos, deidista nacionalidad y biologista. ¿Qué nos dice la parte biologista? Se desarrolló a partir de los descubrimientos microbiológicos de Pasteur. Todas las enfermedades son producidas por microbios. Koch emitió los siguientes postulados. ¿Se acuerdan los postulados de Koch? No. Es que son medios complicados, a veces también a mí se me hacen complicados. Pero si usted se traspola que Koch decía que, ¿en qué tiempo es Koch? En la teoría de la causa única, efecto único. Una sola causa, un solo efecto. Estaban en el tiempo de que recién con el microscopio y buscaban todos los agentes. ¿Y qué decían? Un agente produce siempre una misma enfermedad. Y a esta enfermedad siempre yo le voy a detectar este agente, porque este agente solo produce esta enfermedad. Este agente yo no lo produzco, no lo encuentro en otras enfermedades. Porque repito, causa única, efecto único, porque solo se repite solo en esta enfermedad. Si este agente yo lo inoculo en una persona sana, soy capaz de desarrollar esta enfermedad, porque esta agente solo produce esta enfermedad. Esa es la lógica en realidad de los postulados de Pasteur, ¿no? Y dicho así, espero que sea más fácil, ¿no? A ver, aquí están los... ¿Sí alcanza a ver o maximizo? A ver, sí, maximizo lo mejor. Ya sí. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son los postulados de Pasteur? Vamos. El agente etiológico debe encontrarse siempre en casos de enfermedad en cuestión. Sí, porque si esto produce esto, en este paciente siempre tengo que aislar este agente, porque esta enfermedad es producida siempre por este agente. El agente no debe encontrarse en los casos de otras enfermedades. Porque si es causa única, efecto único, en otras enfermedades no debe estar ese agente, porque solo produce esta enfermedad. El agente aislado de un caso de la enfermedad y cultivado debe ser capaz de provocar la misma enfermedad. Como esto produce siempre esto, si yo lo pongo acá, va a producir esto, porque esto produce esto, causa única, efecto único. ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que en la teoría de la causa única están con lo de los aislamientos, con los organismos, y les cuento que a todo paciente, o toda persona con algún tipo de sintomatología, ¿saben qué hacía? Cuarentena, hospitalización. Hay que hacerle todos los exámenes de cabeza para tratar de determinar cuál es la agente que le está produciendo esa enfermedad. Y si tiene esta enfermedad, ya sabemos que hay que buscar este agente, porque esta enfermedad es producida por esta agente, y lo hospitalizaban, cuarentena, y eso significó mucho costo para la atención de salud. Y eso tiene un nombre, es decir, en la teoría causa única, efecto único, se desarrolló lo que se denomina, esto de aquí me ayuda, la corriente epidemiológica sanitarista. ¿Sí? Utilizada hasta el siglo XX. La pregunta es, ¿qué es eso de la corriente sanitarista? No me confundí ya. ¿Qué es eso de la corriente sanitarista? Es como
una organización como mundial, una tendencia de personas que no sé, o sea, elaborar un modelo a seguir. Mire, la corriente sanitarista implica que, se me olvidó, a ver, estamos hablando de los postulados de Koch, estamos hablando de los tiempos de laboratorio, ya, la corriente sanitarista es que a toda persona enferma, hospitalización, a toda persona enferma, cuarentena, a toda persona enferma hay que investigarla, hay que buscarle los agentes, porque era la novelería, no la novelería, estaba en la efervescencia de eso de buscar los agentes que producen las enfermedades. Entonces la corriente sanitarista representó alto costo para los sistemas de salud, porque repito, implicaba que a todo paciente tenían que examinarlo, pero aislarle todos los agentes posibles y hospitalizarlo, que las cuarentenas, y tener un paciente en cuarentena hospitalizado implica costo. Esa es la corriente sanitarista. ¿A mí se entiende? Sí. Entonces, si le pregunto qué es la corriente sanitarista, bueno, la corriente sanitarista se desarrolló en el momento de la teoría de la causa única, efecto único, ¿sí? Que implicaba hospitalización, investigación de los pacientes y representó alto costo para los sistemas de salud. ¿Sí? Sí. Ok, si tiene alguna duda, me avisa. Todo bien, ¿no? Todo claro. Sí. Gusto haberla saludado. Gracias. Plaza. Igualmente. Ok. Buenas tardes, doctor. Bien, enciendo la cámara. Ok. ¿Tú participaste ya o me equivoco? No. No. ¿No? No. Ya sé con quién te confundí con Jacob. Pero bueno, un gusto saludarte, campeón. Igualmente. Entonces estamos hablando de que la causa única, efecto única, espero que ya no tenga ningún problema, ¿no? Una causa o un efecto. Solo una causa produce un solo efecto siempre. Y eso desarrolló la corriente sanitaria. Ok. Ahora viene el modelo de la causa múltiple, efecto único. Es decir, un efecto está producido por muchas causas. Entonces, ¿me ayudas, por favor? Ok. Es utilizado para analizar algunas enfermedades, especialmente las transmisibles. Sí, es decir, que nosotros encontramos que, por ejemplo, el hacinamiento de la intrusión, el bacilo de Koch, ¿qué producen? Todas estas causas, ¿qué producen? ¿Qué produce el bacilo de Koch? ¿Qué enfermedad produce el bacilo de Koch? Mira. ¿No sabes qué produce el bacilo de Koch? La tuberculosis, perdón. La tuberculosis. El bacilo de Koch produce la tuberculosis. Ok. Entonces, ¿qué vemos aquí? No solo es una causa, son múltiples causas. O sea, hacemos que... ¿Qué dijo Brian McMahon? Planteaba que los eventos o factores causales son de naturaleza variada, culturales, sociales, económicos, entre otros. Es decir, ¿qué necesito que se recuerde? En la causa múltiple, efecto único. No solo es un agente, sino que hay factores que son factores sociales, culturales, económicos, políticos, bla, 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 bla. No solo es el agente, sino que existen factores, insisto, otros determinantes para que se produzca una enfermedad. Aquí tenemos con la aplicación, ¿me ayudas con esto, por favor? Como aplicación a este modelo se desarrolla la concepción epidemiológica denominada tríada epidemiológica. ¿Ya? Ok. Es por eso que hoy día tocaba ver la tríada epidemiológica de Level y Clark. Y después hablamos de los modelos causales. Yo creo que fue pertinente hablar primero de los modelos causales, porque en base a la teoría de la causa múltiple, efecto único, se desarrolló la triada epidemiológica de Level y Clark. Entonces, la próxima semana vemos la de Level y Clark. Ok, un gusto haberte saludado. Vamos con Roca. Roca. Doctor. Así. Enciendo la cámara. Ok. Ok. Gusto saludarla, ¿cómo le va?
Está de paseo. No, lo que pasa es que estaba en la universidad y ahorita estoy llegando a mi casa. Ok, perfecto. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? A ver, ¿en qué está? Ya a ver, tenemos la causa... Ouch, ouch. Aquí aquí me falta una, no sé, me falló la diapositiva. Le cuento que hay la causa múltiple, efecto múltiple. Ya. ¿Qué pasó? No, nada, sigamos. No, hay dificultad en el audio. ¿Me ayuda, por favor? Varas. Varas. Listo, doctor, ya enciendo la cámara. Ok. ¿Me escucha ahí, doctor? Sí, sí. Sí, sí, ahí nomás. Hablamos a la próxima clase, señorita Roca. Ya, cuídese. ¿Ya me puede ver? No todavía. Ahí Señorita estoy en Varas. chiquitito. Estoy ahí en Ahí, chiquito. ahora está en Ya. grandota. Ya. Ok. Un gusto saludarla. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Sí, Roca. Ya, ok. Bueno, después pongo el comentario. Ya. Me falta una diapositiva. Creo que lo vamos, por factor de la hora, no vamos a poder ir a avanzar. Pero después viene la teoría de la causa múltiple, efecto múltiple, donde múltiples causas producen múltiples efectos, ¿no? Y hay una diferencia entre las causas múltiples y causa múltiple, efecto único, que se usa principalmente en donde las causas múltiple, efecto único se usan principalmente en las enfermedades transmisibles. A ver, especialmente en las enfermedades transmisibles, mientras que las causas múltiples, efectos múltiples, se utiliza sobre todo en las enfermedades crónicas, especialmente o principalmente en las enfermedades crónicas. Esa es una de las diferencias. En las enfermedades múltiples, efecto único, además de la gente, se agregó lo físico, lo económico, lo social, ¿no? Eso ya lo vimos en la causa de efecto múltiple, efecto único. Mientras que en el efecto múltiple, ¿sí? Sí me di cuenta, señorita Roca. A ver, cuando este efecto múltiple, cuando hay causa múltiple, efecto múltiple, igual que el anterior, agrega lo físico, lo económico, lo social, pero además elementos positivos. Como bueno, elementos positivos. Y como esta diapositiva no sé qué no está aquí, la vamos a ver en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, señorita Varas, hasta el momento? No, doctor, todo claro. Todo claro. A ver, la metodología de calificación, lo que estamos haciendo, espero que están visualizándose ustedes mismos llevándose su control, ¿de acuerdo? Ok. Necesitábamos formar grupos de trabajo, usted me iba a ayudar con la parte de la tutoría, pero también necesitamos, de la tutoría, pero también necesitamos hacerlo con la parte teórica. Sí les dije a ustedes que se formen grupos, ustedes les dije también que se formen grupos en la parte de la teoría. Todavía no nos había dicho, pero en tutoría yo ya los tenía, pero se agregó una persona, entonces había que reformar los grupos. Y ya les voy a decir que me den los nombres. Ok, entonces necesito que ahorita también equipo formen los grupos. No sé si me puede ayudar usted también para la estructuración de los grupos. ¿De acuerdo? Ok, listo. ¿Cuántos tenemos acá? Un momentito. Tenemos... 14. Somos 14, ¿sí? ¿Grupos de cuántos? Déjeme pensarlo. Temas. 1, 2, 3. Ya terminando la clase subo la diapositiva. No, pero no, terminando la clase miento porque tengo un problema aquí con una diapositiva que tengo que hacerla bien.
¿Qué quería decirme Emilio? Prieto, dime. Doctor, perdón que lo me... Es que yo ahorita estoy en el curso de tutoría con ustedes que no puedo estar la clase pasada y quería preguntarle si me podía unir a algún grupo ya existente de la tutoría. Yo tengo unos, si quieres, ahorita termino la clase y la parte de las tutorías, los compañeros que están conmigo en tutoría, podemos darnos un minuto para darles unos comentarios y organizarnos mejor. Bueno, ahorita estamos en la parte teórica y necesito lo siguiente, por favor. Somos 14, si son 8, 4, se dedican muy pocos grupos. Sí, grupo de tres personas. Y lógicamente va a haber un grupo, dos grupos de 4 personas. Ok. ¿Ok? Y por favor, en una tablita de Excel formamos los grupos. Okay, Dicho listo. esto, si hay un interrogante, si pueden hacer el favor de los de la que ven teoría conmigo, quedarse solo un ratito, un par de horas y nada más. Mentira, un ratito, unos minutos para conversar unas cosas. ¿Y alguna duda con la parte de la teoría? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, dicho esto, entonces, un gusto haber conversado con ustedes y espero haber transmitido la idea de los objetivos, haber cumplido los objetivos de la clase del día de hoy. Entonces, con lo que ven solo teoría conmigo, un gusto y nos veremos el día jueves. ¿Ok? Bye con ustedes. Dígame, Carlos. Doctor, sí, con respecto a la tutoría, usted me mencionó que los que no puedan asistir Eso quiero hablar, ahorita a quiero los hablar de esas cosas. centros, ajá, Pero ¿cómo precisamente haríamos, doctor? Sí. eso quiero hablar en este momento, ¿ya?